Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Irving Gatel y tal y como lo prometí, voy a contestar sus dudas sobre si hay que ir o no y participar en la consulta de revocación de mandato de este domingo 10 de abril. Como ustedes recordarán, puse un tweet fijado en donde les pedía que dejaran todas sus preguntas, todas sus dudas sobre este asunto y bueno, voy a contestarlas. Hice una recopilación de estas, pues naturalmente mucha gente me preguntó lo mismo porque hay inquietudes muy puntuales. Entonces hice una condensación de todas estas dudas de más de 600 comentarios que me llegaron y bueno, voy a tratar de contestarlas todas, pero voy a hacerlo de la manera más clara posible para explicarte por qué no hay que ir a participar a la consulta de revocación de mandato. Son varios temas y hay algunos que son muy puntuales, muy frecuentes, y entonces, bueno, vamos uno por uno. Por ejemplo, uno que me hicieron varias veces la misma pregunta o sobre el mismo tema es respecto a qué otros países tienen esta figura de la revocación de mandato. O bueno, o una figura legal, la que tú quieras, para decidir si un presidente debe continuar o no con su gobierno. Y por ejemplo, ahí viene la duda, porque hay quienes que te dicen que muchos países la han tenido. La realidad es que ahorita la tienen nada más 5, y son países absoluta y abiertamente autoritarios. Vamos por orden, o sea, por ejemplo, esta figura de revocación de mandato o referéndum, o como le quieras llamar, ahí cada caso ha utilizado la figura legal que se le ha antojado, pero bueno, la idea está de que la gente en una votación puede tumbar a un gobernante. Por ejemplo, así fue como tumbaron a Pinochet. Pinochet perdió una consulta y eso fue lo que lo obligó a dejar el poder. Entonces, de repente podrías utilizar ese dato histórico para decir, es que entonces sí funciona, es que entonces sí hay que participar en estos casos. Pues no, déjate explico cuál es la sensible diferencia. Pinochet era un dictador y por lo tanto, digamos que no tenía caducidad su gobierno, no había para cuándo terminar su gobierno. Siendo un dictador y teniendo la sartén por el mango, Pinochet realmente podía seguir gobernando hasta que quisiera. Claro, se inventó esta figura de los referenda para que el pueblo decida si quiero seguir o no. Cosa curiosa, los primeros referenda que hizo los ganó y siguió gobernando. Bueno, hay un momento en que todo el régimen chileno, pinochetista, entra en declive, entra en crisis y por supuesto llega un momento en que se hace un referéndum y Pinochet lo pierde. Y se sabe que Pinochet sí la pensó, si iba a hacer ahí la manipulación para de todas maneras quedarse en el poder. Pero al final, ok, aceptó dejarlo y se fue. Pero bueno, repito, fíjate cómo esto se da en una situación en la que en realidad no hay un marco legal que le ponga límites a la duración de un mandato. ¿Por qué? Porque Pinochet dio un golpe de estado, se convirtió en dictador y él se iba a quedar en el poder hasta que él decidiera. Por eso fue útil la figura de revocación. En México las condiciones legales son otras. En México la ley, la constitución son muy claras. Gobiernas 6 años y te vas. Punto. Por eso México no necesita esa figura legal. Porque México tiene un orden constitucional que Chile no tenía en 1989, cuando se hizo el referéndum que tumbó a Pinochet. Porque México tiene leyes precisas y claras plasmadas en la Constitución que dicen 6 años, terminas y te vas. Entonces, comparar el caso de Chile con el caso de México se llama una falacia de falsa demostración, porque estás comparando dos cosas que son completamente diferentes, dos situaciones que no tienen una nada que ver con la otra y que por lo tanto no puedes inferir que lo que funcionó en una tiene que funcionar en la otra o podría funcionar en la otra. Repito, aquí tenemos un marco legal preciso que establece que un presidente gobierna 6 años, marco legal que no tenían los chilenos en ese momento, y por eso en esas circunstancias en donde un dictador se había eternizado en el poder, sí fue útil e importante ese ejercicio, pero no confundas, esto no es Chile todavía, y no queremos que lo sea en el sentido de que se constituya una dictadura de esta naturaleza. Entonces,
No tiene nada que ver. En los últimos años, en las últimas décadas, ¿cuáles son los países que han puesto este tipo de figuras de revocación de mandato? Por ejemplo, Venezuela. Por ejemplo, Bolivia. Y en términos prácticos, ¿para qué sirvieron estas figuras legales? Para que Hugo Chávez primero y luego Evo Morales en Bolivia se eternizaran en el poder. Digo, bueno, pues a Hugo Chávez le cayó un cáncer fulminante y se nos fue. Lástima que se perdió su pinche revolución bolivariana de mierda, ¿no? Pero bueno, estas expresiones son interesantes, estos insultos que acabo de utilizar, porque justamente Hugo Chávez los utilizó después de una consulta en la que el pueblo venezolano le dijo, te vas. Hugo Chávez en un momento dado organizó una consulta para preguntarle al pueblo venezolano si quería que él como presidente, Hugo Chávez, participara en una nueva elección. Y el pueblo le dijo, no, te vas. Y es histórica la imagen de Hugo Chávez anunciando el resultado, pudriéndose de coraje, a lo mejor de tanta putrefacción interna ahí le empezó el cáncer, pudriéndose de coraje el cabrón y diciéndole a la gente, váyanse al diablo con su victoria de mierda. Váyanse al diablo con su victoria de mierda. Así lo dijo el presidente venezolano en ese momento. ¿Y qué hizo? ¿Aceptó el resultado? No. El cabrón organizó otra consulta para unos meses después y qué chistoso, la ganó. Esta sí la ganó. Y se impuso el resultado de la segunda consulta. Ese es el problema cuando una persona que tiene todo el poder o que aspira a tener todo el poder se pone a jugar con este tema de las consultas. Este tema de las consultas no son para que el pueblo realmente decida si se queda o no. Son para que el presidente que quiere eternizarse en el poder sepa, calcule, mida qué y cuánto tiene que manipular para después poder ganar la consulta, ojo, la consulta que le va a decir no nada más no te vayas, sino también quédate más tiempo. ¿Por qué? Porque todo este asunto del supuesto poder popular, de la supuesta ley del pueblo, o sea, en realidad es un pretexto para que un líder antidemocrático pueda ponerse por encima de la ley, pueda ponerse por encima de su propia constitución. De eso se trata. Ahora, no me vengan con que no se han dado cuenta que Andrés Manuel López Obrador ha sido desde siempre el tipo de líder político que todo el tiempo está buscando el pretexto para ponerse encima de la ley. Todo su discurso, día con día, momento con momento, año con año, todo su discurso siempre ha sido si el pueblo quiere, lo que el pueblo diga, y a mano alzada, o sea, aquí están de acuerdo que sí o que no. Y siempre ha sido, es más importante esto que está decidiendo la gente por encima de las leyes. Si las leyes son injustas, dice él, claro, injustas conmigo, ¿no? Es lo que le falta decir. Pero su postura es, si las leyes son injustas, entonces hay que estar en contra de la ley. Lo vimos ayer en la matutina, ayer en el miércoles en la mañana, diciendo ahí delante de todos, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y lo vemos en todo su espectro de ayudantes, ¿no? Ahí tienen a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, haciendo descarada campaña a favor de la revocación de mandato. En un mitin que se supone iba a ser para promover la reforma eléctrica, él diciendo explícitamente, se supone que esto era para la reforma eléctrica, pero no. Aquí voy a llamar a que apoyemos al presidente López Obrador, que le mostremos que no está solo en la consulta de revocación de mandato. Y a López Obrador lo confrontan en la mañanera y le dicen, ¿qué opina usted de esta flagrante violación a la ley? Yo no sé, yo no vi los videos. No, Adán Augusto no anda haciendo eso, anda trabajando. O sea, mentiroso como el solo. Y luego a Adán Augusto lo confrontan y le dicen, ¿qué opina usted de lo que hizo usted mismo? Y Adán Augusto, cobarde, huye y nada más dice, no, yo no sé, yo no he visto los videos, como si necesitara ver el video de lo que él mismo dijo. Son hipócritas, son mentirosos y son manipuladores.
Y bueno, todavía tenemos después al diputado Guadiana, al rey del carbón, diciendo cínicamente, bueno, pues si lo hizo, ¿qué? ¿Y qué? O sea, es un aparato de poder que te está diciendo, me valen madres las leyes. Entonces, para eso sirven las consultas de revocación de mandato, o como le quieras llamar, para que un grupo de poder tenga una agarradera para poder decir, me valen madres las leyes. La gente quiso, me vales madres tu constitución, yo me quedo en el poder. Y por eso este tipo de figuras no existen en Estados Unidos. En Estados Unidos se gobierna 4 años y tienes la opción de reelegirte una vez. Y solamente te reeliges si la gente está contenta con tu desempeño y te dé el voto de confianza. Si no, ni madres, te regresas a tu casa. Las figuras de revocación de mandato es una trampa. Es verdaderamente una trampa. Es útil. Es una posibilidad útil, digo posibilidad, es una posibilidad útil en una dictadura, cuando el que tiene el poder no tiene fecha límite para abandonarlo. Pero cuando existe un marco legal claro, definido, como el de México, es una trampa. Lo ha demostrado contundentemente el caso, por ejemplo, Evo Morales, lo mismo. Evo Morales, otro tipo que se la pasaba haciendo consultas para preguntarle a la gente, ¿quieren que participe otra vez en las elecciones? Sí, todos queremos. Y entonces se violaba la ley. La última no le salió. En la última la gente le dijo que no. ¿Y qué hizo Evo Morales? Le valió madres. Y entonces ordenó que se cambiaran las leyes para que pudiera participar. Ese es el problema con los líderes autoritarios. Un líder autoritario, apréndete esto por favor, un líder autoritario no le está pidiendo su opinión al pueblo, está buscando un pretexto. Si la opinión del pueblo no le ofrece ese pretexto, mira, te lo digo con todas sus letras, el líder autoritario agarra el resultado de la consulta, se limpia la cola con eso y hace lo que se le pega la gana. Lo vimos con Hugo Chávez, aceptando una derrota, pero diciendo, me vale madres, voy a organizar otra consulta para ganarla, para movilizar más gente, para acarrear más gente, saber cuánto tiene que movilizar y ganarla. O lo hizo Evo Morales, viendo que ya no pasó su último intento, cambiar las leyes para poder participar y quedarse en el poder, eternizarse en el poder. Entonces, si todavía ¿crees que la consulta de revocación de mandato es una figura legal que realmente puede tirar a un tirano o a un aspirante a tirano? Ten mucho cuidado. Es porque todavía no has leído, interpretado la situación que se ha dado en otros momentos y en otros lugares. Lo voy a repetir por última vez porque quiero que quede bien claro. No funciona más que en algunos casos cuando se trata de tumbar a un dictador que no tiene fecha límite para dejar el poder, como lo era Pinochet, por ejemplo. Y eso a veces. Fidel Castro tampoco tenía fecha límite para dejar el poder. Bueno, se supone que hacían elecciones periódicas, pero siempre las ganaba, ¿no? Hugo Chávez igual. Pinochet incluso en un principio. Los dictadores, curiosamente, ganaban las consultas para refrendar su poder. A Pinochet en un momento dado le salió el tiro por la culata, la perdió y al final tuvo el decente gesto de decir, ok, está bien, ya me voy. Y se fue. Pero en los otros casos, este tipo de consultas siempre han sido un mecanismo para que el dictador encuentre un pretexto para violar la ley, escudándose en esta frase sin sentido, que es el pueblo quiso. El pueblo dijo, a ver señores, no, hay cosas que no es que el pueblo quiso. Primera, porque el pueblo no existe. El pueblo es una entelequia, o sea, es una idea, nada más. Una cosa que nos construimos en la cabeza para representar generalmente de manera idealizada algo que en realidad es abstracto. O sea, no. La Constitución dice, primero, sí, pero es que el artículo 39 dice que el pueblo de México es soberano y puede cambiar sus leyes. Sí, pero para eso hay un orden constitucional para cambiar las leyes. De hecho, nos la pasamos cambiando las leyes. Todos los sexenios,
los congresos, o sea, tanto la Cámara de Diputados como las senadoras, hacen cambios a las leyes o introducen nuevas leyes. Se supone que lo hacen porque su trabajo como diputados o como senadores los pone en contacto con la gente para ver cuál es el interés de la gente, y de lo que platican con la gente es que hacen sus propuestas para meter nuevas leyes, para quitar viejas leyes o para cambiar las leyes que están vigentes. Así es como el pueblo mexicano cambia sus leyes. Así es como el pueblo mexicano ejerce la soberanía, por esa ruta institucional. No por una consulta a mano alzada de donde pueda salir un tirano diciendo, ya ven, el pueblo quiere que viole la ley. No, mijo. Eso nada más es un golpecito de Estado. Eso nada más es una arbitrariedad grosera, abyecta y terrible para romper el orden legal e imponerse por la fuerza en el poder. Entonces, por favor, no confundas una cosa con la otra. Bien, otro orden de preguntas me los hacían sobre la diferencia entre no ir a la consulta o anular el voto. Mucha gente me preguntó si tiene sentido ir y anular el voto. Mucha gente me comentó que tal vez eso era mejor porque de esa manera el gobierno no nos puede robar los votos, ¿no? Era otra pregunta ahí también presente. ¿Qué tal? No voy, no se usa la papeleta que me correspondería y entonces el gobierno se la roba para ponerle un sí a López Obrador. No, te voy a explicar por qué no. Ni una cosa ni la otra. Ahí te va, vamos por orden. Una, no se puede robar los votos. Es decir, la consulta al final de cuentas la está organizando el INE. Si ocurren irregularidades en las casillas, como han ocurrido siempre, seguro van a ocurrir, como han ocurrido siempre en un montón de elecciones federales, estatales, municipales. Pero bueno, justamente por eso la garantía de que el INE después va a hacer todo el trabajo de revisión, cuando se hagan los conteos, cuando se consulten las actas, etcétera, el INE tiene que detectar y tiene todos los elementos para detectar en qué momento se hacen las cosas mal, en qué momento o se equivocaron mucho o intentaron manipularlo, y el INE simple y sencillamente por ley anula esas casillas. O sea, no es tan fácil robarse los votos. O sea, no te pueden entregar un resultado que ya una vez que se haya hecho la fiscalización puntual de todo el proceso, no te pueden entregar un resultado que no sea coherente con lo que se vivió en el momento real. Entonces, si hay irregularidades, el INE las va a detectar y si las detecta, procederá a la cancelación de los resultados de determinadas casillas. Exactamente igual que en todas las elecciones federales, estatales y municipales. Por eso la importancia fundamental de contar con un Instituto Nacional Electoral autónomo. Por eso la importancia de que el Instituto Electoral no esté sometido al gobierno, no esté controlado por la Secretaría de Gobernación, como lo quiere hacer López Obrador. Por eso la importancia de que tengamos un organismo profesional, con funcionarios bien pagados, porque es un trabajote tremendo, y autónomo, justamente para garantizar que a la hora que se va a revisar una votación se haga de manera correcta, de manera legal, de manera eficiente. Y el INE que tenemos todavía nos puede dar esa garantía. El INE que tenemos en este momento, con Lorenzo Córdoba al frente, con consejeros como Ciro Murayama y con todo el equipo que está trabajando ahí, todavía nos garantiza esta neutralidad y esta eficiencia. Lo vimos en las elecciones del año pasado, donde ganó Morena. Y el INE les entregó sus constancias de victoria y tomaron posesiones de sus cargos sin problemas. Porque pues donde ganó, el INE garantizó que se contaran los votos y pues ni modo, ganó. Donde no ganó Morena, pues no ganó y el INE garantizó que tomaran posesión de sus cargos los candidatos de oposición. Pero entonces, en este sentido, no te preocupes, no se pueden robar tu voto. Si se lo intentan robar, las irregularidades se van a hacer evidentes en el momento de la fiscalización y las casillas en este caso procederían a ser anuladas. Ahora bien, ¿qué pasa si de todas maneras vas y en vez de optar por el no, anulas el voto? Bien, este es un error crucial, porque lo que López Obrador necesita en esta consulta de revocación de mandato, fíjate lo que te voy a decir,
Lo que necesita no es que votes a favor de él, no es que la gente diga sí, que se quede. Por eso, por eso están promoviendo como locos que incluso los que queremos que se vaya o los que no lo queremos como presidente, vayamos a votar. O sea, no te has preguntado qué raro, ¿no? O sea, esta es la primera vez que un grupo en el poder está pidiéndole a la gente que va a votar en contra que vayan a votar. ¿Por qué? Porque lo que necesitan no son votos a favor, lo que necesitan son volumen de votación. ¿Por qué? Porque mientras más volumen tenga la votación, más van a poder decir es la voluntad del pueblo. Mira, ya se sabe que va a ganar el sí, porque los únicos que están realmente convencidos de ir a participar en esta farsa son los que apoyan a López Obrador. Segunda, yo no sé hasta qué punto las encuestas de popularidad realmente sean correctas y realmente reflejen la realidad del país. Pero bueno, se sabe que la popularidad de López Obrador anda por ahí del 55 al 60%. Es decir, todavía hay un montón de gente medio mensa, y perdón que lo diga así, pero es la verdad, o bueno, bastante mensa, y que sigue creyendo en este rollo de no, es que no lo dejan gobernar, es que pobrecito, tiene buenas intenciones, es buena gente, pero pues ya ves, todo está bien podrido, todo está bien desorganizado. No, a ver, López Obrador es un cabrón, punto. O sea, a mí no me vengan con ese cuento. Pero todavía tenemos a mucha gente que cree que las cosas están mal por culpa de otros factores, no por culpa de él. Aunque el desastre lo ha traído él y solamente él. Sí, las cosas estaban mal antes, seguro, pero no como ahorita. Perdón, Pemex tenía ganancias. México crecía económicamente. Ahorita no tenemos nada de eso por culpa de las desastrosas políticas que ha traído Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por favor, no me vengan con ese cuento. Pero bueno, todavía hay mucha gente engañada de esa manera. Es decir, todavía hay mucha gente que le duele decir, ¿sabes qué? Sí la cagué. Sí me equivoqué, no debí votar por él. Todavía hay mucha gente necia que no está dispuesta a admitir que cometió ese error y se está intentando escudar en eso. Bueno, de ahí se sabe o se deduce que lo más altamente probable es que vaya a ganar el sí. Ya, lo sabemos. Eso no es un misterio. Eso ya lo sabemos. Entonces, por eso es que López Obrador necesita volumen. Si él gana con un 95% que sí y 3% que no y 2% de votos anulados, pero nada más es 1 millón de votos, no le sirve para un carajo. Porque 1 millón de votos en un padrón electoral que es más de 90 millones de electores, no le sirve un carajo. Porque no puede decir es la voluntad del pueblo. Porque fueron a votar poquitos. En cambio, si él gana 55 contra 45, o sea, 55% que sí, 45% que no o nulos, pero va a votar el 40% del padrón, eso para él es la super victoria. Porque entonces, aunque el rango de ganancia, el margen de victoria sea menor, pero puede decir, vino a expresarse el pueblo de México y quieren que yo siga siendo presidente. Y entonces lo va a volver a intentar en 2024. O sea, López Obrador lo que está tanteando con este proceso es qué tanto nos puede hacer reaccionar, porque lo quiere volver a intentar en 2024. Organizar ahora sí la consulta definitiva, la madre de todas las consultas, para que el pueblo decida si se debe quedar más años o no. Ya lo oirás en ese tiempo, ¿no? Si le damos la opción. Ya lo irás diciendo, no, es que 6 años no eran suficientes para arreglar todo el basurero que me dejaron los neoliberales, o los gringos no me quieren, son bien malos, y por eso me han estado saboteando y necesitamos resistir contra los gringos y bla, 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 bla. Ya sabes todo eso, ya te lo sabes. Entonces nos va a pedir que lo dejemos quedarse 2 añitos más, o 4, o 6, o los que él quiera, pero que sea la voluntad del pueblo. ¿Cuándo López Obrador puede disfrazar como voluntad del pueblo sus caprichos? Cuando tiene volumen de votación. Aunque gane por 7 puntos, aunque nada más ganara por 7 puntos, lo podría disfrazar como la voluntad del pueblo porque estuvo todo ese volumen de votación. Si gana por 90 puntos, pero nada más tiene un 1%, un 5%, un 7% de la votación, no le sirve para un carajo. Por eso no hay que ir a votar. Porque si vas
Aunque anules el voto, aunque pongas que no o aunque anules el voto, le engordas el volumen de votación. Y eso es lo que él quiere. Tan simple como eso, te lo demuestro fácil. Por eso López Obrador y su gente están jode y jode y jode con que vayamos a votar los que estamos en la oposición. Porque no les interesa la opinión. No les interesa si es sí o si es no. Les interesa el volumen de votación. Por eso quieren vernos allí. Por eso no hay que ir. Porque si no vas y el volumen de votación es bajo, no le das las herramientas para hacer su santa voluntad. Si vas, engordas el volumen de votación, aunque lo anules o aunque digas que no, entonces le das el pretexto para que aún en el caso de una victoria reducida, 10 puntos, 7 puntos, 5 puntos, pueda decir, es la voluntad del pueblo que me quede. Y ese es el pretexto de los tiranos. Por eso no hay que ir. Bueno, me preguntaban también, mucha gente me preguntó sobre los posibles escenarios de votación alta o baja. Son esos, justamente son esos. Es decir, aquí el problema, fíjate, no importa el resultado de la votación. Si la votación es alta, o sea, si la cantidad de gente que fue es un porcentaje alto del electorado, le estás dando a López Obrador las herramientas para que en 2024 intente lo que verdaderamente le interesa. Ahorita voy a especificar un poco más de esto porque también me lo preguntaron. Lo que verdaderamente le interesa, que es eternizarse en el poder. Entonces, posibles escenarios de votación alta o baja, olvídate de cuánto gane el sí o cuánto gane el no. Eso no importa, literalmente no importa. Si gana el sí por 90 puntos, pero la votación es baja, López Obrador pierde. Pierde, porque no consiguió lo que quiere, lo que realmente quiere. Si el sí gana por poquito, pero la votación es alta, eso es lo que es de lo que él se muere de ganas, porque es lo que le daría el pretexto. Si gana el no, con una votación alta o con una votación baja, mira, te lo digo así con todas sus letras, López Obrador va a agarrar ese no y se va a limpiar la cola con él. Punto. O sea, le vale madres que la gente le diga que no. A este tipo de gobernantes les vale madres que la gente les diga que no. O sea, eso ni cuenta. Por eso, lo único que importa en este punto es el porcentaje de votación total. Sí, no, anulados, lo que quieras. Qué chistoso, ¿no? Él mismo anunció que va a anular su voto. Él dijo, yo voy a ir a votar, pero voy a poner viva Zapata. O sea, está diciendo, voy a anular mi voto. ¿Te das cuenta cómo no le importa eso realmente? Lo que le importa es el volumen de votación. Entonces, posibles escenarios, votación alta o baja, nada más hay dos. Vota mucha gente, voten lo que voten o anulen su voto, para López Obrador es bueno. Vota poca gente, voten lo que voten, para López Obrador es malo. Punto. Así de simple está la cosa. Me preguntan también, ¿y si fuera la última votación organizada por un INE independiente? Bueno, es un riesgo, pero déjame decirte una cosa, no tiene nada que ver con la votación como tal. Porque es una pregunta que me hacen, es que, ¿qué tal si por no ir la suficiente gente atacan al INE? López Obrador va a atacar al INE con eso. A ver, López Obrador lleva 3 años atacando al INE y lo va a seguir haciendo. Con esta consulta, sin esta consulta, gane el sí, gane el no. O sea, aunque caiga un meteorito y no se pueda realizar la consulta, López Obrador va a seguir atacando al INE. Eso en estricto ni lo revuelvas. El tema de los posibles ataques contra el INE no los revuelvas con el tema de la consulta, porque esos son parte de la agenda permanente de López Obrador y lo va a seguir haciendo con consulta, sin consulta o a pesar de la consulta. O sea, eso no importa, lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, debemos seguir defendiendo al INE, con consulta, sin consulta o a pesar de la consulta. A lo que voy es a esto. Si vas o no vas, literalmente eso no ayuda en absolutamente nada al INE. Lo peor que le podría pasar al INE con relación a la consulta es que lo acusaran de no haber cumplido con su responsabilidad. Ya lo han intentado. Ahí tienes al tarado de Pigmenio Ibarra, ¿no? Por ejemplo, diciendo que el INE no ha hecho la promoción que debía, y otros también de Morena lo han estado diciendo. Es falso. Cuando acusaran al INE, el INE tiene ahí todos los elementos para demostrar
que la promoción de la consulta se hizo. Digo, yo me tuve que chutar no sé cuántas veces los pinches comerciales en televisión anunciando la consulta va y va muy bien, ¿no? Creo que era el eslogan. O sea, el INE cumplió su responsabilidad a cabalidad, no lo pueden acusar de nada. Y por eso me encanta, como muchos tuiteros lo están diciendo, o sea, yo sé que hay una consulta, yo sé dónde va a estar mi casilla. El INE ya cumplió su responsabilidad, ya me dijo cuándo y dónde. Nada más que yo no voy a ir a votar. Y no tiene que ver con el INE, es porque yo no quiero ir a votar, punto. Entonces, el INE tiene cumplida su responsabilidad, así que por ese lado no lo van a poder atacar. Lo van a seguir atacando por otros frentes, por otros lados que ya lo vienen haciendo desde hace 3 años, y bueno, entonces hay que seguirlo defendiendo como lo hemos venido defendiendo desde hace 3 años. Pero entonces acuérdate, esto no tiene nada que ver con la consulta, por lo tanto, no te preocupes si el INE, digamos, es virulentamente atacado por las hordas López Obradoristas después del fracaso que sea la consulta, que espero que lo sea. Estoy confiado en que sí, y estoy confiado porque de los más de 600 comentarios que me entraron en ese tweet, donde les pedí que me mandaran sus preguntas, la abrumadorísima, mayorísima, medigerísimo, que no voy a ir a votar. Entonces la gran mayoría me decía, yo ya lo tengo claro, no voy a ir a votar. Bien, excelente. Pero entonces, al INE lo van a atacar de todas maneras. Así que ni te preocupes, ni sufras por pensar que por no ir a votar pondrías en una condición más frágil al INE. No es cierto. El INE tiene la consistencia que tiene, yo creo que todavía es bastante. En un space que estuve hace poco con Luis Carlos Ugalde, él lo decía muy claramente, él no ve, y miren que él sabe de estos temas. Él era el consejero presidente del INE en 2006, cuando López Obrador perdió su primera elección. A él le tocó rifarse todo ese paquetote. Y él nos lo decía muy claro, todavía no están las condiciones reales para que López Obrador pueda tomar por asalto el INE. Y estoy de acuerdo con él. Entonces, no te preocupes por ese detalle. Si no vas a votar a la consulta, no le haces ningún daño al INE y al contrario, le quitas fuerza a López Obrador. Bien, vienen otra serie de preguntas. Ahora sí me voy a ir un tanto uno por uno y voy a procurar apurarme para ya no tardarme tanto. Digamos que estos eran temas así como muy cruciales, ¿no? Los que acabo de exponer. Pero bueno, por ejemplo, me preguntan, ¿cómo podré demostrar la razón de mi abstencionismo? No la tienes que demostrar. Nada más no vayas, punto. O sea, ahí hay veces que uno simple y sencillamente no tiene por qué justificarse. O sea, eso es parte de una democracia. Tienes derecho a tener tu opinión y conducirte libre y coherentemente con esa opinión. Si vas y no votas, nadie tiene por qué venir a decir, ay, ¿por qué no votaste? A nadie le tienes que dar explicaciones, punto. El presidente no dirá que es popular si nadie, o sea, si digamos, si los que estamos en contra fomos poquitos en la votación, nos ganan por barrida, el presidente no va a decir que es muy popular, ya lo está diciendo, se la pasa presumiéndolo, en un genuino gesto de estupidez diplomática, de ridículo diplomático, cuando el Parlamento Europeo le manda una carta diciéndole, oye, no seas cabrón, cuida a tus periodistas. Básicamente eso nos estaban diciendo. ¿Qué contesta el gobierno de México? Bueno, hace un berrinche descomunal, berrinche de niño chiquito, pero entre otras cosas contesta, el presidente es muy popular. Se la pasan diciendo que el presidente es muy popular. La consulta no le va a ayudar en nada. Eso ha sido base de su discurso, es base del discurso populista. O sea, ¿por qué hago lo que se me hinchan las pelotas? Pues porque soy bien popular. ¿Por qué hago pura chingadera? Porque la gente me quiere mucho. O sea, eso lo viene diciendo desde que era jefe de gobierno. O sea, no desde que tomó posesión de la presidencia. Entonces, olvídalo. Eso ya lo dice, ya lo viene diciendo, lo va a seguir diciendo. La consulta de revocación de mandato, pase lo que pase, es irrelevante para esa agenda del presidente. Lo dice. El presidente no atacará al INE si fracasa la consulta. Ya lo dije, sí, lo va a atacar si fracasa la consulta. Y si la consulta es un éxito, también lo va a atacar. Eso no cambia. Así que olvídalo. Sin remordimiento de conciencia, no vayas. Luego, el régimen no podría decir que la oposición es una oligarquía si fracasa la consulta. Sí, ya lo dice, lo va a seguir diciendo.
lo sigue diciendo en este momento. O sea, este tipo de dudas que nos vienen, lo que quiero que quede claro es que ya son parte de una conducta recurrente de López Obrador y te juro que no importa lo que suceda con la consulta. Si gana el sí o si gana el no, López Obrador va a seguir con su agenda. O sea, si López Obrador, si votara el 45% de la población y el resultado fuera vinculante y ganara el sí abrumadoramente, López Obrador no le va a dar las gracias al INE. López Obrador no va a salir a decir felicito al INE por haber organizado con éxito esta consulta y por haber fomentado y permitido la participación ciudadana y reforzado los valores democráticos y bla, bla, bla. No lo va a hacer. López Obrador va a parar a burlarse, se va a parar a burlarse, a decir, cabrones los del INE, les ganamos, pese a que ustedes hicieron todo lo posible porque no. López Obrador va a seguir atacando al INE. Entonces, no te preocupes, a lo que voy es esto. La consulta de revocación de mandato no es campo de batalla para defender al INE, porque pase lo que pase, López Obrador lo va a seguir atacando. Ya lo ha atacado, lo está atacando, lo seguirá atacando. Eso es aparte. Entonces, si vas o no vas, en este caso, créeme, no sirve ni para bien ni para mal. Al que le puede doler, al que le puede afectar, es a López Obrador, pero solamente si no vas. Me dicen, ¿la revocación daría pie a futuras votaciones apócrifas? No, o sea, no tiene que dar pie a nada. Es una figura que ya está en la Constitución. O sea, es la Constitución la que da pie a futuras votaciones. Ahora, apócrifas, no. Hay una ley que se tiene que cumplir. Si no se cumple bajo esos parámetros, la votación es apócrifa. Que miren, que eso está en riesgo, se los paso al costo. La violación de la ley electoral por parte de López Obrador y de su gente y de Morena ha sido tanta y tan descarada que sí se corre el riesgo de que cuando se termine la fiscalización de la consulta de revocación de mandato, el INE te diga, esta consulta no tiene valor. Bueno, si no se junta el 40% va a estar de más decirlo, ¿no? Pero si se hubiera juntado, si se juntara ese porcentaje, tal vez el INE podría anularla por todas las violaciones que se han hecho. Entonces, hay una ley. A mí me parece pésima, me parece un error total de la oposición haber cedido a crear esa figura legal, pero bueno, hay una ley. Si una futura consulta se hace bajo los parámetros de esa ley, es legal. Si se hace fuera de los parámetros de esa ley, es apócrifa. Punto. Eso no depende de esta consulta. Depende de lo que ya dice la ley. Punto. Luego, ¿por qué hay personajes de oposición que la promueven? Digo, son famosos Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, Damián Cepeda. ¿Por qué hay personajes de oposición que la promueven? Pues yo creo que porque no han entendido algo muy básico. Y es que López Obrador no respeta la ley. O sea, quiero pensar, vamos a darles chance, sobre todo de Pedro Ferriz de Con. O sea, como periodista, digo, a veces no me gusta cómo maneja su información, a veces no estoy de acuerdo con él, es a lo que me refiero, pero bueno, eso son diferencias de opiniones y no pasa de ahí, no hay problema. Pero quiero pensar que en casos como él o Damián Cepeda, también como legislador, hay muchas cosas que ha hecho que me han gustado, esta definitivamente no. Quiero pensar que lo que le pasa a ellos es que todavía están un poco confundidos y creen que estamos organizando una consulta de revocación de mandato en Dinamarca, donde las leyes sí se respetan. Se les está olvidando que estamos hablando de López Obrador, de alguien que, a ver, te pregunto, López Obrador, ¿cuándo ha aceptado una derrota? Nunca. Te bloqueó Reforma, te cerró Reforma varios meses ahí, por el berrinche que hizo. O sea, no le importó toda la afectación económica, no le importó todo el problema de tránsito que generó, le valió madres la ciudadanía. Él estaba en su berrinche porque no pudo reconocer su derrota. Y luego organizó una ridícula toma de posesión allí en el Monumento a la Revolución, que así nacote como se puso chueca la banda presidencial, hasta nombró un gabinete legítimo. O sea, es un señor que está dispuesto a hacer cualquier cantidad de ridiculeces solo porque no reconoce sus derrotas. López Obrador es un tipo que nunca ha perdido nada en la vida, se lo han robado, gente corrupta, gente mala, oligarcas, fifís, conservadores, señoritingos, lo que quieras. Él nunca pierde. ¿Cómo va a perder si es el rayito de esperanza? No mames.
O sea, estamos hablando de él. ¿De dónde sacas que si pierde se va a ir? ¿Quién en este momento puede ser tan ingenuo como para creer que si pierde se va a ir? Bueno, sí, ya sé, algunos líderes de la oposición lo están creyendo y por eso están proponiendo la revocación de mandato. Me mandaron ahí un video de Damián Cepeda sobre mitos de la consulta y sí, está muy bien, todo lo que él explica es muy lógico. Pero sería lógico en Dinamarca, en Holanda, en Suecia, en Nueva Zelanda, en países civilizados, con presidentes y con liderazgos políticos civilizados. Perdón, hay que ser honestos, hay que decir las cosas como son. Aquí no, aquí no. Estamos hablando de López Obrador. No va a reconocer ninguna derrota. Voy a decirlo en buen mexicano, le está midiendo el agua a los camotes. Lo que quiere ver es si de una consulta que no va a juntar la gente necesaria para que sea vinculante, eso es un hecho, al ratito explico por qué, va a tratar de, bueno, o sea, eso le va a servir como referente para saber en dónde está ahorita y cuántas ganas le tiene que echar para lograr la madre de todas las consultas en 2024. Si ahorita le demostramos que está lejísimos, si ahorita le decimos, necesitas el 40%, mijo, no obtuviste ni el 15%. Bueno, va a tener que renunciar a ese proyecto e intentarle por otro lado. Entonces, no le importa el resultado de la votación. Entonces, pero es que la ley dice, ay, sí, ya sé que la ley dice, también la ley dice que no, o sea que de a partir de determinada fecha, nadie del gobierno debía hacer ya propaganda de la revocación de mandato. Y se limpiaron la cola con la ley. Se le han pasado haciendo propaganda de la revocación de mandato. Y se le han pasado de hipócritas, ¿no? Cuando le enseñas el video a No. Adán Augusto no anda haciendo eso. Ahí tiene el video enfrente. No, él no lo anda haciendo. Adán Augusto, no, yo no sé. Yo no he visto los videos de mí mismo y no sé qué estoy haciendo yo mismo. A ese nivel es su hipocresía. Guadiana, ya lo mencioné. Bueno, sí, y si lo hizo, ¿qué? ¿Y qué? Les vale madres la ley. Ya sé que la ley dice que se tienen que ir. A ver, reaccionen. No lo van a cumplir. No se van a someter a la ley. Nunca lo han hecho. Viven para no hacerlo. Presumen que no lo hacen. Presidente diciendo ayer en la mañana, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, ¿por qué hay figuras de la oposición que le están promoviendo? Voy a dejarlo nada más en por ingenuos. Perdón, es la realidad. Es ingenuidad. Es creer que estamos organizando la consulta en Dinamarca y no es cierto. Es en México y es con López Obrador, un presidente que se limpia la cola con la ley, lo ha hecho un montón de veces, lo puede hacer atacado de la risa esta vez. Entonces, por favor, no me vengan con ese argumento. O sea, vamos a dejarlo económico. Podría utilizar conceptos peores. Vamos a dejarlo en que es ingenuidad. En esta misma lógica me preguntan, ¿qué es mejor, votar para que se largue el gobierno o quedarse acostado? Mira, si hubiera garantías de que uno puede votar para que se largue el gobierno, sería fabuloso ir a hacerlo, pero no las hay. Justo por lo que acabo de explicar, porque a este gobierno le vale madres la ley. Entonces, el problema es que esta pregunta, o sea, ¿qué es mejor, votar para que se largue el gobierno o no hacer nada? Es una pregunta irreal en México. No es lo que va a pasar el domingo 10. Aunque votes porque se vaya, aunque ganáramos por abrumadurísima, mayorísima, no se irían. No van a soltar el poder, no lo quieren soltar. Les vale madre esta opinión. Lo que necesitan es volumen de votación para después hacer sus manipulaciones. Entonces, repito, recalco, lo repito porque es importante. En el actual México, las cosas como son, no es la opción. No existe esa opción. Si te la van a poner en una papeleta, en la vida real, en la realidad, no existe. Si les decimos lárgate, no se van a largar. Punto. ¿Puede el INE declarar nulos los votos a favor de que gane AMLO o anular la consulta? Otra pregunta, otra índole de preguntas, ya lo mencioné hace rato, sí lo puede hacer. Si el INE en un momento dado decide que la consulta fue ilegal por todas las violaciones, la puede declarar nula.
Pero claro, eso solamente tendría sentido si hubiera un resultado superior, una votación superior al 40%, para que fuera vinculante. Si no se llega al 40%, no es necesario. La consulta es nula, de todas maneras. Entonces, por eso la importancia de no ir a votar, para que ya de entrada la consulta no tenga ninguna validez. ¿Es legal o ilegal? Me preguntan varias personas. La consulta es legal, o sea, se está haciendo conforme pues, a la ley establecida. Hay muchas violaciones, el INE las tendrá que evaluar y decidir qué se hace con eso. Pero la consulta en los términos que se está haciendo es legal. Pero déjame recordarte una cosa, a López Obrador eso no le importa. A López Obrador jamás le ha importado la legalidad de las cosas. Entonces, esta inquietud para nosotros, qué bueno que a nosotros nos preocupe si las cosas son legales o no. Pues a López Obrador no. Y ese es el problema. Por eso no hay que ir a votar. ¿Se puede reelegir López Obrador en 2024 si no completa su mandato? O sea, esta pregunta me la hacen en el sentido de que si López Obrador perdiera la consulta y se va, y entonces se queda sin gobernar 2 años y medio, ¿puede entonces estar otra vez en la boleta electoral en 2024? A ver, vamos a hablar en términos legales. No puede. Una persona que ya haya sido presidente de México, aunque haya sido, por ejemplo, que al presidente le dé un infarto, y esté 6 meses fuera de combate y se tenga que nombrar un presidente sustituto que gobierne nada más durante esos 6 meses, esa persona ya no puede volver a ser presidente. O sea, porque está prohibida la reelección. Entonces, ya una vez que fuiste presidente, ya no puedes volver a ser presidente. Entonces, si López Obrador se fuera, en ese caso hipotético que se fuera, y no completara su mandato, ni así podría quedarse, no podría proponerse otra vez como candidato. Pero volvemos al punto. Al señor le vale madres la ley. O sea, no importa lo que diga la ley. Va a tratar de manipular la situación para decir, el pueblo está por encima de la ley y por eso yo puedo hacer lo que quiera y por eso yo puedo volver a estar en la boleta o mejor aún, lo que López Obrador, justamente para no entrar en conflicto con el concepto de reelección, lo que a López Obrador le queda mejor es la extensión de mandato, porque entonces no se está reeligiendo, está extendiendo el mandato, ¿no? Y la Constitución no prohíbe la extensión de mandato. Bueno, o sea, la Constitución es clara en que el sexenio dura 6 años, punto. Eso implica que no hay extensión de mandato, pero López Obrador lo que necesita es el pretexto para poder decir el pueblo quiere. Y para que él pueda decir el pueblo quiere, necesita volumen de votos. No importa si son a favor o si son en contra, porque confía a que, aunque sea por un poquito, lo va a ganar. Entonces, por eso te lo repito en las cuentas. A López Obrador le sirve más ganar nada más por 5 puntos si la votación es superior al 40% que ganar por 90 puntos si la votación es inferior al 15%. Bueno, si la votación no llega al 40% de hecho, pero mientras más bajo sea, menos puede. Porque entonces no le das el pretexto de decir el pueblo quiso. Entonces, ¿se puede reelegir AMLO en 2024? No. No importa en qué panorama me la pongas. No se puede. Lo va a intentar. Se muere de ganas. Si lo derrotamos contundentemente el 10, pero no votando en contra, sino no votando, no le damos las herramientas para que lo intente en 2024. Si lo derrotamos yendo a votar y dándole el volumen de votos, le damos las herramientas. Porque una, se da cuenta que nos está haciendo ir a votar. Y 2, le vamos a dar la cifra de cuántas ganas tiene que echarle en 2 años para podernos ganar en 2024 y quedarse en el poder. Por eso no hay que ir a votar. No me voy a cansar de repetirlo. Luego me preguntan, ¿es conveniente participar como representante de casilla aunque no se vote? O sea, participar como representante de casilla para evitar trampas. Sí, eso sí. O sea, si te invitaron a ser representante de casilla o ese día estás ahí y no llega alguno y preguntan quién quiere entrarle y tú le quieres entrar, está bien. Sí, eso está bien. O sea, eso sí es parte. Eso, digamos, por ejemplo, sí refuerza al INE. O sea, que uno como ciudadano esté ahí apoyando la labor para vigilar que todo se haga de manera legal.
para participar en eso está perfecto. Si quieres hacerlo, adelante. Si te invitaron a hacerlo y ya tomaste el curso de capacitación y todo eso, adelante. Nada más, por favor, no votes. Entonces, con esa parte sí no hay problema. O sea, porque eso sí tiene que ver con el INE, no con López Obrador. Entonces, si pueden apoyar de esa manera, si quieren hacerlo, adelante. Nada más, no voten. Si somos más los inconformes, ¿por qué no mostrar músculo? Parece mentira, pero hay ocasiones en las que se aplica esta frase del ganar perdiendo. Es decir, de renunciar a algo porque en realidad sales ganando más con esa renuncia. Sí, efectivamente, somos más los inconformes y hay que mostrar músculo. Pero por la extraña coyuntura en la que estamos viviendo, por la forma en la que se han dado las cosas, la mejor manera de mostrar músculo es no ir a votar. Es decir, lo que más le va a doler a López Obrador, lo que más le va a afectar, no va a ser que un porcentaje X haya dicho que no, sino que del 100% del padrón electoral, el 85% ni se paró en su consulta pedorra. Ese es el músculo que más le va a doler. Ese es el músculo que más le va a afectar. Ese es el músculo que más lo va a derrotar. Entonces, ahí sí, el concepto en esencia es correcto. Hay que mostrar músculo, pero es ahí, en la abstención, no en el votarle no o en el anularle el voto. Eso le da, repito, volumen de votos y es lo que necesita, es lo que quiere. Entonces, ¿quieres mostrar músculo? No vayas. Que el músculo que se demuestre sea el de que López Obrador ya no nos dice lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Que como ciudadanía le podemos decir al presidente, al todopoderoso rayito de esperanza, le podemos decir, conmigo no cuentes. Eso es el músculo que debemos mostrar. Luego, ¿cómo sería un ejercicio de revocación legítimo? Bueno, aquí sí hay un punto interesante, ¿no? O sea, uno verdaderamente impulsado por la ciudadanía. O sea, sería el ejercicio correcto si fuera la ciudadanía opositora a López Obrador la que solicitó el ejercicio de revocación de mandato. Eso sería no nada más legítimo, sería lógico. Aquí tenemos uno que fue solicitado por los que apoyan al presidente, eso no tiene eso solo pasa en México, ¿eh? Surrealismo a la mexicana, sí, ese nivel de surrealismo que hizo que hasta André Breton dijera, puta, yo pensé que el surrealismo lo habíamos inventado en Francia, ustedes lo viven todo el tiempo. ¿Cómo sería una consulta legítima? Mira, mientras se haga con los parámetros legales es legítima, pero legítima en su motivación, o sea, ya entra en un territorio más abstracto, pues que la solicitara la oposición. Y esta no le solicitó la oposición. Entonces ya desde ahí algo anda mal con la consulta, ¿no? Pero bueno, luego, me preguntan, ¿no votar no significa ya no creer en la democracia? No, no significa eso. Y te explico por qué. Porque la democracia no es votar. En Cuba votan. En Cuba hay elecciones. Siempre ganaba Fidel, luego Raúl, ahora Díaz-Canel. En Venezuela hay elecciones. Siempre gana Maduro. En Bolivia había elecciones y siempre las ganaba Evo. No, la democracia no está en la votación. ¿Cuál es el problema con esas votaciones? El problema es que son votaciones organizadas por un aparato electoral controlado por el Estado. Entonces, en Nicaragua, tú lo viste, ¿no? O sea, el gobierno metiendo a la cárcel a todos los opositores un mes antes de las elecciones. Pues sí, o sea, cuando tú dejas que el gobierno controle el aparato electoral, entonces el gobierno se encarga de que haya votaciones, pero de que siempre las gane. A veces manipulándolo todo, o a veces incluso en el descarado caso de Nicaragua, no hay competencia. ¿Cómo va a haber competencia si los opositores están en la cárcel? Pues claro que va a ganar Daniel Ortega, ¿no? Entonces, aquí el punto crítico es que la democracia no depende de que haya elecciones. Es una herramienta de la democracia, pero no es la esencia de la democracia. ¿Cuál es la esencia de la democracia? Esto apréndetelo, teoría política básica. La esencia de la democracia son los contrapesos de poder. La elección es un plus para la democracia cuando la organiza un aparato electoral, un instituto electoral autónomo. Un instituto electoral que cuando el gobierno, el presidente histérico porque perdió su gente, le reclama al INE, el INE le puede decir, lo siento, es la ley, ganaron ellos, te aguantas.
Y el presidente no puede hacer nada en contra de eso. Eso es democracia. Democracia es cuando hay contrapeso de poderes. Lamentablemente, esta consulta de revocación de mandato, justo para lo que está diseñada, es para destruir cada vez más los contrapesos de poderes, para que el presidente tenga más poder todavía. Por eso, parece tonto, pero es una consulta cuyo trasfondo es profundamente antidemocrático. Por eso no hay que ir. Acuérdate de eso. Lo democrático no está en organizar elecciones. Lo democrático es que está en organizarlas cuando el organismo que lo hace, el INE, en México en este caso, es un contrapeso del poder del cuerpo legislativo, o sea, porque ellos son los elegidos, o del presidente, cuando lo hace un instituto autónomo. Porque la democracia está, para decirlo rápido y fácil, en que nadie tenga el poder absoluto, o que nadie, ni el presidente, tenga más poder que el resto de la ciudadanía. Es obviamente algo que López Obrador no entiende. La lógica de López Obrador es: yo soy el presidente, yo debería decidir a qué hora sale el sol y a qué hora se pone la luna, porque soy el presidente. Así es la lógica de López Obrador, olvídalo. Eso es antidemocrático. La democracia es equilibrio de poderes, rendición de cuentas, transparencia. Eso es la democracia. Y eso es lo que no se está fomentando con esta consulta de revocación de mandato. Al contrario, el que la quiso, el presidente, lo que quiere es más poder. Entonces, no te confundas. Estas cosas, este tipo de cosas no son leyes monolíticas que tú digas es A o es B. No, no, no. Hay que entrarle al análisis del contexto, ver de dónde viene y hacia dónde va, para darte cuenta si realmente es un ejercicio democrático o no. En este caso, no lo es. Y luego me preguntan, ¿se puede generar un precedente judicial de principio de legalidad? Tal vez se podría. Eso obviamente pues supongo que tendría que resolverse en el Tribunal Máximo, que en este caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para determinar si las cosas en un momento dado se hacen o no violándose los principios de legalidad. De hecho, yo creo que esta consulta, por toda la propaganda descarada en abierta oposición a la ley, ha violado todos los principios de legalidad habidos y por haber. Sería muy interesante ver qué precedente sienta eso, pero tengo la esperanza de que en realidad no va a ser necesario, porque no se va a alcanzar, pero ni remotamente, by far away, no se va a alcanzar el 40% de la votación. Así que ni siquiera va a ser necesario. O sea, la consulta va a ser nada más un desperdicio de tiempo y de dinero. Pero sí podría sentar precedentes de legalidad en otras circunstancias, en otras coyunturas. Eso obviamente, como ahorita no se va a dar, no creo que en esta ocasión lo vayamos a poder contestar. Bueno, dice, si no voto, ¿hay riesgo de que alguien tache la boleta por mí? No, no lo hay. Y si se hace, el INE tiene la suficiente capacidad, ya lo expliqué hace rato, de detectar las irregularidades y cancelar donde haya que cancelar. Así que en ese punto creo que todavía le podemos tener confianza completa al INE. Al no votar, ¿no deslegitimamos al INE? No. El INE no tiene la obligación de hacerte votar. El INE tiene la obligación de organizar la votación, ya la organizó, de poner las casillas, las va a poner, y de promover la votación, o sea, difundir que se va a realizar el ejercicio. Lo está haciendo. Entonces, no, el INE no tiene manera de ser atacado legalmente. Digo, ataques pedorros como los que siempre le hace López Obrador, pues repito, los va a seguir haciendo, con esto, sin esto o a pesar de esto. Pero el INE está cumpliendo cabalmente sus responsabilidades en esta consulta de revocación, así que si tú no vas, no estás deslegitimando absolutamente nada. No te preocupes, no le haces ningún daño al INE. ¿Votar no sería un modo de proteger al INE? Bueno, esta pregunta es la contraparte de la anterior. No, justamente por las razones que no lo dañas, es exactamente por las razones que tampoco lo beneficias. El INE está cumpliendo con su responsabilidad, punto. No tienes nada más que pedirle. Ahora, todavía dijeras que, bueno, las quejas contra el INE son lógicas o son razonadas o son sustentadas, no sería otra cosa, pero no, lo están atacando porque lo quieren destruir. Entonces, créeme que no sirve ni a favor ni en contra que vayas. Que no vayas
para lo que sirve realmente es para debilitar a quien quiere destruir al INE. Y eso es lo que queremos. Luego, si gana la consulta, si ganara el no, ¿qué garantiza que López Obrador se iría? Buenísima pregunta. Te lo contesto fácil, nada. De hecho, no se va a ir. Punto. Olvídalo, no se va a ir. Aunque gane el no, aunque sea vinculante, aunque lo que quieras, no se va a ir porque López Obrador nunca reconoce derrotas. Va a decir que fue fraude. Bueno, sería el único presidente al que le hacen fraude, ¿verdad? Siendo ya presidente. O sea, sería una manera de decir, soy bien tonto, me hicieron fraude. No se va a ir. No lo va a reconocer, punto. No sueñen con eso. Ya, no sean, ya, por favor, ya reaccionen. O sea, los que todavía defienden este punto, no sueñen con eso. ¿Al INE le afecta poca votación? No, para nada. ¿Tiene mayoría, dice Morena, para imponer al sucesor de López? Pues sí. Los que van a imponer al sucesor de López son los de Morena. O sea, fíjate, vamos a hablar del hipotético caso que López Obrador dijera, uy, pues sí, perdí, me voy. Va a quedar como presidente interino el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Gutiérrez, alias Gutierritos. O sea, un diputado terrible, o sea, una persona completamente rendida a la voluntad de López Obrador. O sea, López Obrador va a seguir gobernando. A ver, vamos a imaginar ese caso que sí se vaya. Va a quedar primero como presidente interino a alguien que ya demostró que es abyecto, o sea, que está completamente doblegado y va a seguir todas las órdenes que le dé López Obrador. Así que va a seguir gobernando López Obrador. Y bueno, luego el Congreso tiene que elegir al que se va a hacer cargo de terminar el sexenio. ¿Y quién va a quedar? Morena tiene la mayoría para imponerlo. Entre ellos y aliados. Van a dejar a alguien del grupo de López Obrador. Así que no cambia nada. Peor tantito. En esa situación, haz de cuenta que dejaran a Marcelo o a Monreal de presidente este ratito, ¿no? O sea, el mismo grupo López Obradorista gobernando. López Obrador quedaría libre de responsabilidades porque ya no es presidente de México. Ya no le podemos exigir rendición de cuentas. Ya no le podemos decir, dame resultados, haz las cosas bien. Ya se liberó, ya se lo tienes que exigir al otro. Y López Obrador entonces le puede dedicar estos 2 años otra vez a andar de municipio en municipio, de estado en estado, por todo el país, diciendo cuentos, diciendo mentiras, haciéndose la víctima, haciendo campaña para Morena. Y no le puedes decir que es ilegal, ni le puedes decir que está perdiendo el tiempo y no está cumpliendo con su responsabilidad como presidente, porque ya no es presidente. Así fue como López Obrador se dedicó a engañar a México durante un montón de años. Fíjate, para él sería toda una ventajota no ser ya el presidente y dedicarse entonces esos 2 años a manipular otra vez a la población, sobre todo a la más ignorante, para que vuelvan a votar por Morena. O para que participen en una consulta que organice alguien para ver si quieren que López Obrador regrese al poder. Entonces, o sea, ¿qué garantiza que López Obrador va a respetar la ley? Nada. ¿Qué garantiza que López Obrador no va a respetar la ley? El propio López Obrador. Entonces, ni caso tiene buscarlo. El panorama, en el mejor de los casos, que se vaya, el panorama es igual, si no es que peor. Mejor dejarlo, que termine su gestión, pues ya ni modo. Yo no quería que fuera presidente, pero pues ni modo, ya lo es. Que termine su gestión, que siga haciendo tonterías, que siga dando pésimos resultados, para que desde esta tribuna yo y todo el resto de la oposición podamos decirle fracaso de presidente, fracaso presidencial, presidente corrupto, presidente tramposo, presidente mentiroso, el peor presidente en la historia de México. O sea, ahí donde lo tenemos ahorita, ahí es el blanco perfecto para que la oposición nos dediquemos, sobre todo la sociedad civil, nos dediquemos a señalar todo lo que no ha funcionado bien. ¿Y por qué razón? No hay que volver a darle el voto de confianza a Morena y a esa gente. Hay que cambiar, hay que probar otras alternativas. Entonces, para eso lo necesitamos ahí evidenciando su corrupción y su ineptitud. Entonces, no es necesario. Y no hay nada que garantice que va a acatar la ley. Así que olvídalo, ni sueñes con eso. Luego, ¿qué condiciones hacen de una consulta un ejercicio
democrático genuino que se dé en el marco de un equilibrio de poder. O sea, que se haga con un cumplimiento cabal de la ley, que en este caso sería sin el presidente, ni su gente, ni Morena haciendo propaganda, por ejemplo. Que hubiera sido que fuera la oposición la que la solicitara. Y que en todo momento se respetara al INE, diciendo confiamos en lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Mínimo, ¿no? Y eso sería así como que lo básico para decir, bueno, sí tiende a ser un ejercicio democrático. En esta ocasión no lo es. Por eso no vayas a votar. Es aplicable al presidente en turno, o sea, esta pregunta tiene que ver con esta cuestión de la retroactividad de la ley. Hay gente ahí que dice que no es aplicable porque la ley no es retroactiva, hay otros que dicen que un transitorio por ahí sí lo permite. Mira, da igual si es aplicable o no. Al presidente no le importan las leyes y va a hacer lo que quiera, da igual. O sea, si al presidente le conviene, va a apelar a la no retroactividad. Si no le conviene, pues no lo hará. Pero da igual, porque el presidente va a hacer lo que se le pegue la gana. Punto. Mira, te voy a decir la verdad. No tiene caso que nos estemos preguntando si la ley dice esto, si dice aquello, si los principios de legalidad, si aplica o no aplica. No tiene caso. Repito, porque estamos enfrentando a un presidente que hace lo que se le da la gana, que no le importa la ley, que te dice, si la ley es injusta hay que desobedecerla. Y claro, ¿cuándo es injusta la ley? Cuando no le conviene a él nada más. Que te dice, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No importa qué es lo legal o qué es lo ilegal. A él no le importa. Y él es el que tiene la sartén por el mango. Da igual. No vayas a votar. ¿A partir de cuántos votos sería un éxito? Qué buena pregunta. Los números. O sea, ¿en qué panoramas esto sería un éxito? Bueno, éxito absoluto sería a partir del 40% de la votación. 40% del padrón electoral votando, sí o no. Eso sería el éxito. Voten que sí, voten que no, voten, anulen el voto. Si se juntara el 40% del padrón electoral, ese sería el grandísimo éxito de López Obrador. Porque le vas a dar el pleno pretexto para decir es la voz del pueblo. Entonces, y en este caso estamos hablando de como de 34 millones de votos. No los van a alcanzar, eso ya se sabe. Es imposible que alcancen 34 millones de votos. Pero hay ahí unas cifras interesantes que nos dicen, más bien, ese sería el éxito. ¿De qué tamaño sería el fracaso? ¿Qué números marcarían qué nivel de fracaso? Mira, en 2018 casi 31 millones de mexicanos votaron por López Obrador. 30 punto y cacho. Casi 31. Toda cifra, todo número de votación que sea inferior a esos 30, bueno, yo voy a decir 30, redondear el número. Toda cifra que sea inferior al 30 millones de votos representan votos que López Obrador ha perdido a lo largo de estos 3 años. Entonces, menos de 30 millones de votos, yo olvídalo, con 30 millones de votos la consulta no es vinculante. Menos de 30 millones de votos evidencian que López Obrador ha perdido votos en estos 3 años. Eso sería un fracaso para él. Pero bueno, la tuvo peor en 2021, en las elecciones estatales de 2021. Claro, ahí no era una elección generalizada en todo el país. Solamente eran en lugares específicos. Sí, fue una elección muy grande, pero no fue masiva. Nada más obtuvo Morena y sus aliados, o sea, el López Obradorismo, nada más obtuvo 16 millones de votos. Entonces, una votación menor a 16 millones de votos sería un fracaso todavía más fuerte. Ese sería un fracaso durísimo, porque estamos hablando de que ni siquiera estarían logrando la votación del 2021. Eso sería todavía peor. Y lo que sería definitiva el ridículo, lo que sería absolutamente una derrota espantosa y ridícula para López Obrador, me encantaría verla, serían menos de 11 millones de votos. ¿Por qué? Porque se supone que fueron 11 millones de firmas con las que se solicitó la consulta de revocación de mandato. Si tienen menos de 11 millones de votos,
significa que ni siquiera la gente que movilizaron para promover la consulta vino a votar. Entonces, fracaso, la línea que marca el éxito y el fracaso son 34 millones de votos, porque es lo que le haría vinculante o no. Pero bueno, mientras más gordo sea el volumen, más pueden jactarse de que les fue bien. Por todas maneras, si obtienen menos de 30 millones de votos, significa que todo ese electorado que lo hizo presidente ya no es igual, ya no es el mismo, ya es menor. Si fueran menos de 16 millones de votos, está peor. Está mucho peor, porque ya estás hablando menos de la mitad del electorado que tuvo en 2018. Y López Obrador la vería durísima, o sea, de verdad se espantaría con menos de 16 millones de votos, porque significa que no le alcanza para ganar otra elección presidencial, con el candidato que sea. Pero si son menos de 11 millones de votos, es el ridículo absoluto, porque significa que ni siquiera la gente que se supone que firmó para pedir la consulta de revocación, ni siquiera ellos fueron a votar. Entonces, por eso, no votes. ¿Qué pasa si toman tus datos del INE? Pregunta. Bueno, esto generalmente lo utilizan para extorsionarte antes de la votación, para tratar de obligarte, coaccionarte a votar y a que votes a favor del sí. Pero en términos generales, o sea, es muy difícil ya con los mecanismos de la votación, y estos, repito, los está manejando el INE, es la parte donde operativamente es el INE el que está encargándose de la cosa. Tendrían que cometer una irregularidad y a la hora de hacer el recuento de las votaciones, esas regularidades siempre afloran. Y entonces, si afloran muchas irregularidades, si utilizaron tus datos del INE para intentar inflar la votación, el INE lo va a detectar y si se llega a cierto nivel va a anular las casillas. Repito, ese es un punto en donde le podemos tener confianza al INE. Sí, los que manejan los programas sociales, luego los sindicatos están ahí fregue y fregue con sacarte tus datos, pero la votación no la organizan ellos, la organiza el INE. Por eso la importancia de que el INE sea autónomo. Ahora, recalco, que vayas o que no vayas no le va a ayudar ni le va a perjudicar al INE directamente. ¿Por qué? Porque el INE ya está bajo ataque y así va a seguir. Ya lo estamos defendiendo y así vamos a seguir. Pero entonces te digo, que vayas o que no vayas, ni lo beneficia ni lo perjudica. Ahora, ¿cuánta gente pueden acarrear? No sé. Ahorita acarrearon para el meeting de Claudia Sheinbaum de ayer aquí en la Ciudad de México, acarrearon a 80,000 personas, muy lejos de los 11 millones, que 11 millones todavía sería ridículo. Pueden acarrear a mucha gente, pero no tanta, o sea, no pueden acarrear 34 millones, olvídalo. No pueden acarrear yo creo que ni 10. Entonces, no te preocupes por el acarreo. Y de todas maneras, el acarreo evidentemente altera la votación lógica o los resultados lógicos en las casillas. Entonces, si en una casilla, por ejemplo, tú estás viendo todo el tiempo que casi no había gente y de repente salen con que resultó que votaron ahí 8,000 personas, pues no, o sea, algo está mal. Algo está mal. Entonces, no te preocupes, acarreen lo que acarreen, movilicen lo que movilicen. Las irregularidades, el INE tiene la capacidad de detectarlas y proceder a la anulación de casillas en caso de que sea necesario. Bueno, en términos generales, esas son las preguntas que me hicieron. Esto estuvo un poco largo, pero espero que en este lapso, que todavía queda de aquí al domingo, lo puedas ver con calma, lo repases y entiendas la importancia de no participar en esta consulta de revocación de mandato, porque es una trampa. Lo que López Obrador necesita es volumen de votación. No necesita ni tanto el sí ni tanto el no, necesita volumen de votación. Y por eso su gente anda histérica pidiéndonos hasta los opositores que vayamos a votar que no, porque no les importa que votemos por el no o que anulemos el voto. Les importa el volumen de votación. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar a López Obrador el pretexto de decir el pueblo quiere. Y eso es lo que no le debemos dar. Lo debemos enfrentar a su realidad de que se está quedando solo, de que ya no manipula al pueblo de México y de que se tiene que quedar en la presidencia que tanto quiso y que tiene que dar resultados. Que si no da resultados, aquí lo vamos a estar señalando y criticando, porque al poder se le debe criticar. Y esto apréndetelo para el siguiente presidente que venga, es igual.
O sea, al próximo presidente lo debemos tratar con las mismas exigencias, nosotros como oposición, que estamos tratando a López Obrador. Al poder se le exige, no se le aplaude. Punto. Entonces, por favor, este domingo 10 de abril, no vayas a votar.